La Organización de las Naciones Unidas está en declive. En la última reunión anual del Consejo de Seguridad, solo un líder de las 5 naciones permanentes asistió a la conferencia, este siendo el de los Estados Unidos. Por otra parte, se siente que las resoluciones cada día más son menos importantes. Esto se puede apreciar de manera más profunda en la invasión de Rusia de Ucrania. Y como todos los órganos de las Naciones Unidas han pasado resoluciones llamando un alto a la invasión, pero esto no ha tenido ningún impacto. Pero hasta las Naciones Unidas reconocen su reciente impotencia e ineficiencia en el sistema internacional. En el mes de noviembre, el secretario de las Naciones Unidas, Guterres, dijo que la evolución geopolítica alrededor del mundo están socavando las habilidades de las Naciones Unidas a responder a conflictos. Pero a pesar de que el declive de las Naciones Unidas ha sido más hablado y evaluado luego de la Segunda Guerra entre Israel y Palestina, esto no es algo nuevo, y muchos políticos científicos argumentan que este declive lleva llevándose a cabo durante décadas. Es por esto que en este video analizaremos este declive, por qué está sucediendo, y finalmente evaluaremos el trabajo de las Naciones Unidas. Lo primero que hay que mencionar es que es muy fácil sobreexagerar el caso. La Organización de las Naciones Unidas siempre ha tenido problemas y desde su fundación, conflictos entre ella sobre cómo debe operar. Pero a pesar de esto, todavía ejerce un trabajo increíble. Las Naciones Unidas siguen siendo el mejor apoyo para países y estados en crisis. Pero además, las Naciones Unidas siguen siendo un órgano excelente, produciendo investigación y papeles académicos, y la mayoría de las misiones de paz de las Naciones Unidas han sido masivamente exitosas. Claro, estas misiones no acaparan los titulares como lo hacen las misiones que fallan. Y a día de hoy, en la mayoría de países, con excepción de Japón e Israel, la mayoría de las personas tienen una opinión positiva sobre las Naciones Unidas. Pero a pesar de esto, cada vez más las Naciones Unidas parece ser una entidad más irrelevante y políticos alrededor del mundo son más explícitos y críticos sobre esta organización. Pero, ¿cuándo fue que esto comenzó? El declive de las Naciones Unidas da su comienzo en Irak. Aquellos a favor de la guerra de Irak estaban furiosos de que luego de una década de resoluciones, la organización no podía ponerse de acuerdo con una acción de respuesta hacia el país. Y fue Irak la que le enseñó a muchos países que la organización era demasiado burocrática y por ende, desarrollo político era imposible. Pero por otra parte, la coalición antiguerra dentro de las Naciones Unidas también estaban furiosos a la institución, ya que no tuvo la capacidad de detener la guerra, a pesar de que el secretario de las Naciones Unidas en aquel momento la denominó como una guerra ilegal. Fue aquí cuando otros estados empezaron a ignorar a las Naciones Unidas. A pesar de esto, la organización tuvo una reemergencia durante el 2009 a 2015 con el expresidente Obama, firmando tratados nucleares con Irán, los cuales fueron ratificados por las Naciones Unidas, y las metas climáticas del Tratado de París. Pero a pesar de la fricción entre países y la organización, los problemas de las Naciones Unidas son más profundos. Con una institución la cual es subfinanciada con un presupuesto anual de $3 billones, y si te parece mucho dinero, míralo de esta manera. Actualmente las Naciones Unidas llevan a cabo 11 misiones de paz, las cuales impactan a más de 100 millones de personas. Todo esto con un presupuesto similar al del Departamento Local de Policía de la ciudad de Nueva York. Además de esto, las operaciones de paz de las Naciones Unidas se han expandido exponencialmente desde el 1999. Una de las grandes evoluciones fue la aprobación de que soldados de paz protegieran campos de refugiados, la primera instancia de esto siendo en el sur de Sudán durante la guerra. La multipolarización del mundo ha causado que las Naciones Unidas sea menos ineficiente. Mientras la hegemonía americana se ve desafiada por China y otros países, acuerdos multilaterales son más difíciles de formular. Es por esto que vemos un cambio a acuerdos unilaterales. Algo similar ocurrió durante los 60, en la Guerra Fría, cuando en un mundo bipolar los soviéticos y los americanos bloqueaban las resoluciones de ambos. En esencia, la debilidad de las Naciones Unidas solo es un espejo al estado actual
de la comunidad internacional. Y a lo mejor no deberíamos de echarle la culpa a las Naciones Unidas como las noticias y los medios lo retratan. Pero no importa la causa por el declive de las Naciones Unidas, sino las consecuencias que conllevan esto, y esto nos debería de preocupar. Para ponerlo de manera simple, no hay otra opción además de las Naciones Unidas para ejercer diplomacia global. El tiempo dictará si este declive de las Naciones Unidas es un bajón como otros más que han habido en su historia, o el comienzo del fin de esta institución como la conocemos. Pero como humanos en el planeta tenemos que activamente trabajar para crear nuevas instituciones que llenen el completo nuestras necesidades como especie. Y a pesar de que muchas nuevas organizaciones regionales como BRICS, la G20 y la Unión Africana han ganado relevancia en los últimos años, estas no han logrado superar a las Naciones Unidas como foros de diplomacia y relaciones internacionales. Recordemos que la paz global no es solo la ausencia de guerras globales, sino un concepto y estructura de colaboración entre países y sociedades. Gracias por ver este video. Si te gustan las relaciones internacionales, no dudes en suscribirte al canal y dime qué piensas sobre el video abajo en los comentarios. ¿Piensan ustedes que la Organización de las Naciones Unidas está en un declive que conllevará a su colapso como organización mundial?